Vamos a ver. Ya vimos cómo existimos en la preexistencia, que es lo que tenemos ahorita ahí, que fuimos engendrados por padres celestiales, por eso todos hermanos. Entonces, fíjense, esto nos ayuda a una cosa muy interesante de nuestra existencia hoy en día. Fíjense, por ejemplo, quiere decir que todos nosotros vivimos en la familia de Dios. Y aquí me empiezo a pelear yo con Chava. Cuando pasemos de esta existencia, vamos a recordar nuestra vida preexistente. Y también que nos llevamos allá y aquí nos estamos agarrando a cachetadas él y yo. ¿Cómo, verdad? Eso nos debe motivar a reaccionar en una postura de bien, porque ya hemos estado juntos antes. A mí eso me encanta, ¿verdad? Porque aunque no conozca a algunos en vivo y a todo color, sé que estuvimos juntos en la preexistencia y que vamos a estar juntos también después. ¿Qué voy a hacer cuando me los encuentre y recuerde cómo éramos grandes amigos antes y aquí traíamos unos agarrones del tamaño del mundo? Así que no pelearse, enojarse no sirve para nada, porque tendremos que encontrarnos. Me platicaba mi hermano de un ejemplo, aquí mismo en la vida, ¿no? En el fraccionamiento donde él vive, había un guardia que pues no guardaba nada, no ponía atención, y entraban gentes a discreción y todo eso. Entonces él fue y le dijo: oiga, vigilante, pues usted, yo vi que entró fulano, y no les pidió documentos, no hizo esto, no hizo lo otro, y ya ahí tuvieron un rocecillo, ¿no? Y ya se terminó eso, se regresó a su casa y todo. Y el domingo que llegó a la capilla, los misioneros llevaron a este hermano a la capilla como investigador. Y se lo presentaron: hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces dijo: caray, yo acabo de tener un roce más o menos fuertón con él y ahora ya estoy aquí predicando, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nos debe mantener en un proyecto integral de antes, de ahora y de después. Ahora, hermano Alejo, ¿no será que si nos caemos mal desde aquí es porque desde antes ya también nos caíamos mal? No creo, porque si no nos hubiéramos querido con la tercera parte allá con Satanás. Bien, pues bueno, entonces estamos en esta parte de la gráfica. Víctor, ¿quisieras hacer algún comentario sobre en esta parte en la que estamos? Sí, tengo uno, pero no sé si me permitirías compartir un material. Sí. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Van a ser 2 extractos, por aquí los tengo listos, de un ensayo que encontré por ahí, y también una imagen que más o menos resume esa parte de la existencia preternal. Déjame aquí lo comparto. Aquí está, ya se está viendo, ¿no? Sí. ¿Puedes hacer un poco más grande tu pantalla para que se alcance a leer mejor? Sí. ¿Se alcanza a ver mejor ahí? Sí. Ok. Ahí está perfecto. Fíjense, dice: en 1832, José Smith y Sidney Rigdon recibieron una visión de la vida eterna. En ella ambos aprendieron que tanto los justos como los injustos iban a recibir la inmortalidad mediante una resurrección universal, pero solo los que vencen por la fe y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa recibirían la plenitud de la gloria de Dios y serían dioses, sí, los hijos de Dios. Otra revelación confirmó poco después que los santos serán llenos de la gloria de Él y recibirán su herencia y serán hechos iguales con Él. Los santos de los últimos días utilizan el término exaltación para describir la recompensa de gloria que consiste en recibir una herencia plena como hijos de nuestro Padre Celestial, la cual está disponible por medio de la expiación de Cristo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Aquí resume el plan de salvación en un solo párrafo, ¿no? Pero me voy a ir un poco más abajo. Aquí. Dice: ¿qué clase de ser es Dios? Preguntó. Los seres humanos necesitan saber, argumentó,
porque si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Con esa frase, el profeta cerró la brecha que siglos de confusión había abierto entre Dios y el género humano. La esencia de la naturaleza humana es divina. Dios fue una vez como uno de nosotros, y todos los espíritus que Él envió al mundo eran igualmente susceptibles de engrandecimiento, capaces de crecer como Él. José Smith predicó que mucho antes de la formación del mundo, Dios se hallaba Él mismo en medio de estos seres y consideró propio instituir leyes por las que el resto pudiera tener el privilegio de avanzar como Él mismo y ser exaltado como Él. José dijo a los santos allí presentes: ustedes tienen que aprender a ser dioses. Para ello los santos necesitaban aprender piedad o ser más como Dios. Este sería un proceso continuo que requeriría paciencia, fe, arrepentimiento continuo, obediencia a los mandamientos del Evangelio y confianza en Cristo. Así como se asciende por una escalera de mano, las personas necesitan aprender los primeros principios del Evangelio y continuar más allá de los límites del conocimiento terrenal hasta que puedan aprender los últimos principios del Evangelio cuando se presente la ocasión. No se espera que lo entiendan todo en este mundo, dijo José. Entender todo en su totalidad requerirá mucho tiempo después de la tumba. Me gusta esta parte porque ya lo habían comentado también la semana pasada, ¿no? Pero quería retomar esta parte de conocer la naturaleza de Dios y conocer cuál es el plan de Dios para nuestros hijos. Y tiene esto que ver con la preexistencia, ¿no? Ahora déjame presento por aquí una figura que tengo. Para compartir un PowerPoint, ¿también es en compartir pantalla? Sí, sí, Víctor, también. Ok, aquí está. ¿Se puede ver una figura? Sí, sí, perfectamente, se ve. sí. Ok, se fijan, aquí traté de dibujar en ese discurso famoso de José Smith que ya hemos comentado. Él puso como ejemplo diciendo: si yo me quitara mi anillo, es una buena forma de ver la eternidad, ¿no? Es decir, algo circular, que no tiene ni principio ni fin. Y de hecho es parte importante del tema que estamos viendo hoy, ¿no? La eternidad. Es decir, que no hay un principio ni un fin. Entonces yo puse aquí una serie de anillos concéntricos, porque viene a mi mente, cuando leí estas cosas que acabo de leer, vino a mi mente el concepto de eternidad sobre eternidad. Y yo creo que lo podemos entender más o menos de esta manera. Ahora, aclaro que esta es mi interpretación propia de lo que está escrito y parte de lo que yo he sentido. Y para algunos parecerá muy obvio, ¿no? Porque ya han recibido este conocimiento, pero quizás para otros no tanto. Si nos fijamos aquí en el recuadrito verde, habla de inteligencias, ¿no? Y yo veo la eternidad como diferentes estados. Si nos pusiéramos como ejemplo a nosotros mismos, que es lo más cercano que tenemos a la realidad, a nuestra propia existencia, pues obviamente tendríamos que regresar al estado de espíritus, pero antes de ese está el estado de inteligencias. Amadas por un padre y una madre celestial, y entonces los convierten en espíritus, ¿no? Que digamos que es el segundo o el siguiente estado de estos seres. Y después de eso nos convertimos en terrenales, agregándole a ese espíritu que ya teníamos, agregando un cuerpo terrenal. Y después de eso, pues sabemos que morimos y entonces vamos al mundo de los espíritus, es decir, volvemos a un estatus de espíritu. Pero ¿hay diferencia entre este mundo de los espíritus y esta parte de espíritus que estaba arriba? Pues sí, ¿no? Porque ya pasamos por una experiencia terrenal y ya el espíritu obtuvo experiencias que antes no había tenido. Entonces, ¿qué sigue de esto? Pues después de esto sigue la parte de la exaltación, ¿no? Y yo creo que esto nos puede servir también para lo que vamos a hablar después de esta parte, ¿no? Aquí estoy como conectando todo. Tenemos un proceso de exaltación, ¿no? ¿Y qué pasa después de ese proceso de exaltación? ¿A dónde vamos? Se fijan, yo lo estoy conectando con un siguiente círculo, pero porque el proceso se repite. ¿Y qué significa esto? ¿Que una vez siendo exaltados volvemos a ser inteligencias? Pues no, pero sí significa que otra vez que ahora nosotros como seres exaltados tenemos acceso a otras inteligencias
y que esas inteligencias son susceptibles de convertirse en espíritus. Y aquí la teoría es que esas inteligencias, es decir, si nosotros viéramos el primer círculo que puse, en donde estábamos nosotros como inteligencias y todos los seres que hay en esta tierra, nuestro Padre y nuestra Madre Celestial tomaron a las inteligencias que habían alcanzado cierto grado de progreso y que estaban listas para recibir un espíritu. Y a partir de ahí, los que estaban listos para recibir un cuerpo. Acordémonos que no todos los espíritus recibieron un cuerpo de carne y huesos, ¿no? Solamente 2/3 partes. Entonces, lo mismo sucede con estas inteligencias. Seguramente no todas estaban listas para recibir un espíritu. Entonces, cuando nosotros somos seres exaltados, tenemos acceso a esas inteligencias para nosotros formarles un espíritu o formarles un cuerpo de espíritu. Y a partir de ahí, entonces empezamos a crear un mundo. Y si se fijan, este es un ciclo sin fin. ¿Okay? Es decir, otras inteligencias que estuvieron ahí llegan a ser espíritus, esos llegan a la Tierra, y los que logren ser exaltados, entonces podrán repetir este ciclo. Y así nos vamos de eternidad en eternidad. Entonces, esto es más o menos el escenario como yo lo percibo, de lo que estaba antes de nosotros y de lo que está después, y cómo todo está conectado, ¿no? De eternidad en eternidad. Hermano Alvaradejo, ¿a usted le encantan las gráficas? Sí. ¿Qué opinión le merece esta explicación? ¿Qué piensan? Esto que dibujó Víctor le conocemos como que es un giro eterno, lo que dice el Señor. Sí. Que es un giro eterno y que va a producir todo lo que se ha mencionado. Es la proyección de lo que sigue, ¿verdad? Exactamente. Para llegar a eso necesitamos entender lo que estamos haciendo aquí y cómo nos vamos a defender, porque eso está genial. Llegar a todo eso es poder haber entendido y obedecido y llenado la expectativa divina acerca de nosotros. Y entonces tienes acceso a las eternidades futuras. Y entonces ahí tiene sentido lo que explicó José Smith, y después lo han retomado otros profetas. También Lorenzo Snow lo comentó en una ocasión, y también Dali Nachiox, y me parece que hasta ahí, haciendo referencia a ese término exactamente de que como nosotros somos, Dios un día fue. Es decir, él estuvo también en un estado terrenal, no sé si se llamaría así, o cada Dios puede ponerle el nombre como quiera al estado, pero yo creo que el proceso es el mismo, ¿no? Yo le pondría Chihuahua, ¿no? Al mundo que iba. Entonces, cada quien le puede poner el nombre que quiera, ¿no? O a lo mejor eso ya está establecido por ahí en las leyes del origen o en las leyes celestiales, ¿no? Bueno. Pero él alguna vez estuvo en un estado como el que nosotros estamos y fue exaltado. Entonces, así como nosotros somos, Dios un día fue. Y esto también nos enseña que así como Dios es, nosotros podemos llegar a ser a través de este proceso, y una vez que nosotros seamos exaltados y creemos nuestros propios espíritus o los convirtamos esas inteligencias a su siguiente estado, que son espíritus, terrenal, y así sucesivamente, ¿no? Y ese es el ciclo sin fin. Ahora, aquí entonces hemos hablado, o por ejemplo usted, hermano Alvaradejo, ha hablado aquí en el programa acerca de rondas de salvación. Entonces, esta gráfica que puso Víctor, si quieres volver a ponerla, Víctor, si se fijan, pues al dibujarlo en forma de anillo, pues lo que está haciendo es establecer una ronda, ¿no? Cada que va girando uno, se va completando una ronda, y así sucesivamente. Si lo pones en forma de presentación, entonces aquí, y entonces todo se convierte en un círculo eterno, dicen las escrituras. Bueno, el punto que a mí me atrapa, ¿no? Me cautiva es, bueno, a ver, ¿y en qué parte del círculo estamos nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas rondas quedan? ¿Algún día va a acabar? O todo esto, o sea, es interesante, ¿no? O sea, nosotros somos la primera ronda, la segunda, la tercera, no sé. Y la otra cosa que viene a mi mente es el papel de Jesucristo, porque dice que Jesucristo es el Salvador para todas las creaciones del Padre, ¿no? Y que la expiación es infinita y eterna, y que esto aplica para todas para todas las creaciones del Padre, y que Él redime todas las obras del Padre. Entonces,
este punto, ¿no? Esta parte de la expiación, ¿hasta dónde abarca? Si abarca para todas las rondas o abarca solamente para la ronda en la que nosotros estamos. Son puntos, aunque teológicos muy profundos y para los cuales no tenemos una respuesta de algún profeta en ese sentido, o al menos que yo la sepa. Quizás si le hubiéramos dado un poquito más de tiempo a José Smith, él sí se hubiera aventado a decir esas cosas, pero bueno, ¿qué piensan ustedes de eso que estoy diciendo, ¿no? Sobre estas interrogantes. Pues mira, es como tú mencionas, son en este estado finito, probatorio, aún tenemos tan impregnado la problemática de nuestra existencia temporal que perdimos la visión de lo que es eterno, siendo que ya venimos de existencias eternas, ¿no? Ajá. Y aquí se convierte todo en finito y entonces cuesta mucho trabajo hacer una proyección de lo eterno. Sin embargo, es obvio que sí, que Jesucristo aquí en la tierra fue el meridiano de los tiempos. También en las creaciones, de lo que sabemos en las escrituras, él ya era Dios, aún sin haber nacido, lo cual nos muestra que esa lógica que planteas está bastante clara y bien definida. Sin embargo, cuidado con que nos vayamos a perder y perdamos el enfoque de lo que nos surge ahorita, 2023. Este 2023 tenemos que sacar adelante todos nuestros pendientes, porque si no, todo lo que están mencionando de eternidades futuras va a quedar en el tintero, ¿no? Y no, tal vez no seremos administradores ni gestionadores, sino seremos ángeles ministrantes por la medida que nos faltó cumplir. Así que el enfoque central ahora del propósito del pasado y del futuro es que nos demos cuenta de la urgente necesidad de poder mover todos los conceptos relacionados con la auditoría para asegurar que podamos alcanzar ese nivel de desempeño, ¿no? Sí, que al final de cuentas, esta es la aplicación final, ¿no? De lo que se está planteando. O sea, todo desarrollo que se realiza tiene que tener una base doctrinal y una aplicación. Entonces, aquí de lo que se está hablando es de la naturaleza de Dios y de las cuestiones relacionadas con la eternidad, incluso con base en escrituras que hemos citado aquí y algunas declaraciones proféticas, especialmente citando a José Smith. Ahora, todo esto visto en un plano eterno, ¿qué aplicación tiene finalmente? Pues lo que usted dice, ¿no, hermano Alvarejo? Verdaderamente preocuparnos para que verdaderamente tenga una relevancia y trascendencia en nuestras vidas, ¿sí? Al final de cuentas, una cuestión, hay preguntas primarias y preguntas secundarias. Una Exacto. pregunta primaria es, ¿Dios vive, es mi Padre, Él creó un plan para mí y me proporcionó un Salvador? Sí, sí lo proporcionó. Una pregunta secundaria es cómo funciona todo este giro eterno, ¿sí? Que al final de cuentas, tal vez, no al final de cuentas ni tal vez, sino seguro vamos a entenderlo en un punto, pero por ahora no ha sido revelado. Sin embargo, hay cuestiones en las que bien vale la pena reflexionar en cuanto a esto, porque esto puede funcionar como un catalizador, un impulso positivo, ¿sí? Para llevarnos a un punto de aplicación real en nuestras vidas. ¿Tú qué piensas, Víctor? Totalmente de acuerdo. Es decir, conocer todo esto y cómo se conecta, lo único que nos tiene que hacer reflexionar es en qué punto estamos en este momento, y tal vez la pregunta sería, ¿queremos ser exaltados o no queremos ser exaltados? Porque tenemos la opción, ¿no? Y tenemos la libertad de elegir todavía en este punto. El hecho de haber venido a la tierra no significa que todos vamos a ser exaltados. Acuérdense que son muchos los llamados y pocos los escogidos.
Entonces, el punto central de conocer esto es saber en qué momento nos encontramos ahora, cuál es nuestra realidad y qué nos espera. Pero para ese que nos espera, pues necesitamos aprender a vivir las leyes que se nos ha puesto en esta tierra, las leyes divinas me refiero, ¿no? No las leyes de los hombres. ¿Y en qué consisten esas leyes? Muy sencillo, ¿no? Lo conocemos como los principios y ordenanzas del Evangelio, o lo conocemos como los mandamientos que Dios nos ha dado, y lo conocemos que la parte central de esto es Jesucristo y es su expiación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos uso de esa expiación, yo creo que esa es la parte principal para poder llegar a ese estado de ser exaltados y entonces empezar nosotros nuestra propia ronda en este giro eterno. Muy bien. Esta pregunta que tú planteaste, Víctor, de ¿queremos ser exaltados o no queremos ser exaltados? Resulta muy interesante, porque los santos hablamos mucho de exaltación, pero realmente lo deseamos, ¿no? Y yo le he planteado a usted aquí, hermano Alvaradejo, esta pregunta. ¿Realmente hay personas que no quieran ser exaltadas? No, Y usted no. me ha dicho, usted va más como, porque alguien no querría ser exaltado. Y yo lo que veo es, muchos de verdad no quieren ser exaltados. No es que no queramos, espérate. Sí queremos, pero que sea gratis. Sí, no hay que confundir. Todos. No queremos pagar el precio. Sí, dice el dicho y dice bien, no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Sino que queremos la exaltación, pero pero no podría, eso es un poco contradictorio, porque si Dios nos diera la exaltación sin lograr la nuestra creación, Él dejaría de ser Dios junto con nosotros. Entonces, porque violaría la propia justicia, la propia ley de la justicia. Ahí el hermano Jorge hace una pregunta de por qué me refiero al 2023, precisamente contestando la pregunta que estamos haciendo ahorita. ¿Realmente queremos ser exaltados? La manera de poder ver esa realidad de lo que queremos ser es hacerlo hoy. Me dicen, ¿por qué 2023? Oye, hermano, yo, por ejemplo, tengo 74 años, ya llevo desde 1971 como miembro de la iglesia, todavía quiero más tiempo. No, hombre, ya ponte a jalar, Juanito. Ya, así, lo que tienes que hacer, hazlo. ¿Cómo sabes que vas a vivir 2024? Mírate en el espejo, ¿verdad? No conozco cómo está Jorge Soto, pero si ya está pasado y está como yo, pues se me hace que estamos atrasados. Así que la importancia de hacerlo ya es más o menos lo que le pasó a Enos, ¿no? Que él andaba de cacería y dijo, hoy es el día, ya estuvo y no me paro hasta que salga. Y así fue.